Eh, Vamos a comenzar con Guzmán Ariza, quienes van a hablar de la reestructuración mercantil y el acuerdo previo y la práctica que se da con eso. Y en ese sentido vamos a tener a Fabio Guzmán Saladín y a Pamela Benzán. Pamela, Pamela es una abogada extraordinaria, es experta en reestructuración mercantil y probablemente es la abogada que más experiencia tiene en los temas de mercantil en la práctica hoy en República Dominicana. Y Pamela se ha destacado por asesorar a clientes en internacionales, locales, la banca comercial, las inversiones, además de que tiene el manejo de prácticamente todos los casos de reestructuración mercantil del país. Fabio Guzmán, por su parte, es parte del equipo de esa firma, es director de la práctica corporativa de Guzmán Ariza, además de que coordina las asesorías a clientes empresariales. Y también representa a empresas de fondo de inversión, grupos empresariales en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Canadá, Europa, Asia y transacciones empresariales y financieras amplias. Esta gente tiene una dilatada experiencia y no necesita mucha introducción, más que la palabra que le he dado, y vamos a ceder la palabra, me parece que es Pamela que comienza. Ella va a pasar una presentación. Las preguntas las podemos ir colocando en el chat para llevar un control, pero las vamos a contestar al final. Haremos todo el esfuerzo por contestar toda la pregunta. En Comenda me ha preparado un regalo especial para todos los participantes. Así que quédense ahí, disfruten de la presentación y las preguntas las ponen por el chat y tendremos una interacción al final. Pamela, te paso la palabra. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por esa introducción. Estoy escuchando un eco por alguna razón. Creo que te tienes que poner en mute, Eduardo. Sí, me voy a... Vaya, okay. Gracias, Eduardo, por esa introducción. Gracias a CIEF Consulting, gracias al Instituto de Finanzas de Santo Domingo, a Incomendam y a todos ustedes que se han dado cita hoy con nosotros para acompañarnos a discutir este interesante tema que hoy más que nunca tiene muchísima relevancia ante la crisis económica que apenas estamos sintiendo sus efectos a raíz de la pandemia del COVID-19. He compartido una presentación en la pantalla, me confirman si la ven. Está, okay. Vamos a hacerlo manual para que, okay. Vamos a empezar con la parte de reestructuración mercantil. En este escenario vamos a hablar tanto de las reestructuraciones mercantiles como también de los acuerdos previos. Y como decía Eduardo, vamos a hacer un enfoque totalmente práctico y no teórico para que ustedes puedan tener una mejor idea de cómo se está desarrollando esto en la práctica y cuáles son nuestras recomendaciones para todos aquellos personas físicas, comerciantes y empresas que estén pensando en reestructuración mercantil o que estén pensando en alternativas para poder mantener a flote sus negocios durante esta pandemia. Lo primero que tenemos que hablar es sobre el alcance de esta nueva ley, la ley 141.15, reestructuración mercantil y liquidación de empresas y personas físicas comerciantes. Lo primero que tenemos que decir que una ley novedosa, una ley de orden público, lo que significa que no puede ser derogada por particulares. Esta ley creó una jurisdicción especializada, que son los tribunales de primera instancia y cortes de apelación de reestructuración mercantil y liquidación judicial de empresas. Las solicitudes de reestructuración mercantil pueden ser iniciadas tanto por las empresas deudoras o personas físicas comerciantes o como por los acreedores. En el caso de los acreedores, se necesita obligatoriamente que la creencia sea mayor a 50 salarios mínimos o en el caso de los procedimientos abreviados, que al menos tengan una creencia de 15 salarios mínimos. Es importante establecer en ese sentido que en el caso de los procedimientos abreviados solamente aplican cuando la deuda total de la empresa no excede los 10 millones de pesos. Esta ley aplica tanto para personas físicas comerciantes, nacionales o extranjeras, así como también empresas nacionales y domiciliadas o con presencia permanente en el territorio nacional. La ley hace una excepción muy clara sobre las empresas o personas que no pueden acogerse a la ley, dentro de las que están las empresas cuya participación mayoritaria o control sea ejercido por el Estado Dominicano, entidades de intermediación financiera y las entidades participantes del mercado de
de valores, con excepción de los emisores de valores. Esto es evidente que es porque estas tres excepciones ya están reguladas por leyes especializadas que rigen específicamente cómo estas empresas se deben de disolver o de liquidar. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una empresa o una persona física comerciante pueda realmente acogerse a esta ley. Es decir, cuáles son los parámetros que ha establecido la ley para considerarse que una empresa o una persona física comerciante se encuentra en insolvencia o en una inminente insolvencia. Para ella, la ley ha establecido estos escenarios que estoy compartiendo ahora mismo en pantallas, que a nuestro juicio no son restrictivos, pero que en principio debería de por lo menos cumplirse uno para poder acogerse a la ley. El primero y el que más se destaca es el incumplimiento por más de 90 días de una obligación de pago, lo que hace bastante flexible que las personas que se encuentren en dificultad o las empresas que se encuentren en dificultad puedan acogerse a la ley. También que el pasivo corriente excede el activo corriente por más de 6 meses. El incumplimiento de pago a la DGI por 6 cuotas fiscales o más, la falta de pago de al menos 2 salarios de manera consecutiva, la comunicación a los acreedores de intención o suspensión de pago de deudores, cuando existan procedimientos de reestructuración, quiebra, insolvencia o cesación de pagos en un estado extranjero de la sociedad matriz del deudor, si existen embargos ejecutivos o sentencias o procesos de ejecución que pudieran afectar en más del 50% del patrimonio total del deudor, así como los otros dos escenarios, que son cuando la administración de la empresa se oculta o queda vacante, o cuando se ordena el cierre de los locales de la empresa, o cuando existen prácticas dolosas o fraudulentas para atender o incumplir obligaciones. Como podrán notar, en estos escenarios están estableciendo causales que son puramente objetivos, como son los incumplimientos, que se pueden perfectamente evidenciar, por ejemplo, con notificaciones incluso de la DGI, de que no se han cumplido con el pago de esas cuotas fiscales, y también otras que son más subjetivas, como lo que establece las prácticas dolosas o fraudulentas, por ejemplo, o la comunicación cuando se ordene o cuando la administración de la empresa se oculte o queda vacante. En ambos escenarios hay que demostrarle al tribunal siempre que se cumplen estas condiciones para poder acogerse a la ley y tramitar una solicitud de reestructuración mercantil. Es importante hablar de esta ley, como yo decía al principio, en este momento, dado el contexto actual en el que nos estamos enfrentando. Estamos en el medio de una pandemia en la cual nos encontramos desde hace un poco más de 6 meses lidiando con las consecuencias de ella, entre ellos las medidas de distanciamiento social y el toque de queda establecido por el gobierno para paliar las diferentes consecuencias y también evitar que un mayor número de personas se vea contagiado por el COVID-19. Esto evidentemente ha creado varias situaciones para las empresas y para los comerciantes, especialmente la disminución de las operaciones y las ventas de muchas empresas y comerciantes que han visto disminuidos sus ingresos y su flujo de efectivo considerablemente. Esto todavía es más grande aún si nosotros consideramos que esto fue una crisis que se desarrolló de manera abrupta. Nadie estaba planificado, nadie estaba preparado para que viniera una pandemia y que nos afectara tan gravemente como lo ha hecho. Y tampoco nadie estaba preparado para que el Estado Dominicano, como muchos otros estados lo han hecho para paliar los efectos de esta situación, se dispusiera el cierre de negocios, la suspensión de actividades o todas estas medidas de distanciamiento social, como son el toque de queda, por ejemplo, que también ha causado que, por ejemplo, muchos negocios, que creo que son hasta ahora los más afectados, por ejemplo, los restaurantes, los centros de expendio de bebidas, los bares, que si antes, por ejemplo, tenían un horario, usualmente tenían un mayor flujo de clientes para comida, para cena, actualmente solamente pueden operar, por ejemplo, en la mañana y en la tarde, también con un flujo de clientes muy limitado, porque independientemente de que se haya dispuesto la reactivación gradual de la economía, la realidad es que por distintas razones, incluso de seguridad mismos, el flujo de clientes no es el mismo. Asimismo, estas medidas de distanciamiento social y también las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud Pública, que deben adoptar todos los negocios que hayan abierto para poder asegurar la salud de los clientes y también de su personal, también ha incrementado los costos de los negocios, porque ahora los negocios no solamente tienen que incurrir en los gastos ordinarios de sus distintos negocios, sino que también tienen que invertir en artículos sanitarios como son manitas limpias, alcohol, mascarillas, guantes, entre otros, así como otros artículos, por ejemplo, divisores y mamparas para dividir, como lo hemos visto mucho, por ejemplo, en los salones de belleza, en los bancos y demás, para dividir ese contacto
directo que existe entre los clientes y los empleados. E incluso en otros casos, por ejemplo, se ha visto que las empresas han incurrido en gastos de transporte porque no quieren que sus empleados se trasladen al trabajo en un transporte público para disminuir los casos, sino que también invierten en un transporte para que sea un transporte privado que los lleve a los negocios. Es por esto que nosotros entendemos que las empresas obligatoriamente, este es el momento, no pueden esperar más para empezar a analizar su situación económica actual, hacer proyecciones a corto y largo plazo en base a cómo están viendo el flujo de efectivo que hay hasta ahora, cómo están viendo sus proyecciones financieras y empezar a evaluar las diferentes alternativas que le ofrece la ley que hoy vamos a tratar, que son principalmente la reestructuración mercantil y los acuerdos previos. Nosotros entendemos que los procesos de reestructuración mercantil y los acuerdos previos son alternativas eficaces e inteligentes que todos los empresarios dominicanos y personas físicas comerciantes deben de empezar a evaluar para poder hacer frente a toda la crisis económica que ha acarreado la pandemia y las que todavía se van a ver en los próximos meses. Hay diferentes formas de reestructuración mercantil, o mejor dicho, dentro de la reestructuración mercantil hay varias formas que se pueden adoptar para que la empresa salga a flote y que pueden ser los ejes centrales de los planes de reestructuración que se desarrollen. Entre ellos, por ejemplo, lo que más se destaca son la reestructuración financiera de deudas, ya sea a través de capitalización o consolidación de deudas, también inyección de capital de parte de accionistas existentes o nuevos accionistas, ya sea a través de participaciones a nuevos accionistas o por un aumento de capital y que entren también nuevos accionistas. También se evalúa la venta de unidades de negocios o activos. Por ejemplo, una empresa que tiene diversas unidades de negocio tiene que determinar cuáles son las más rentables para considerar vender las unidades de negocio que son menos rentables. Y por último, y creo que es el eje central de esta presentación, los fideicomisos de reestructuración, que son una alternativa bastante eficaz para brindarle mayor seguridad a los nuevos inversionistas. Dicho esto, le voy a pasar la palabra a Fabio para que nos cuente un poquito más sobre los acuerdos previos del plan. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias también a IFI, a CIEF e Incomendan por la oportunidad de compartir con ustedes en la tarde de hoy algunas palabras sobre la reestructuración mercantil y los acuerdos previos. Bien, los acuerdos previos, voy a tratar tanto la similitud como la diferencia que existen entre los acuerdos previos y la reestructuración mercantil, y luego pasar un poco sobre la naturaleza jurídica y cómo están regulados en la República Dominicana. Y finalmente, cuál ha sido el derecho comparado de los acuerdos previos en otras jurisdicciones, considerando que en República Dominicana hasta el momento ningún acuerdo previo de plan se ha conocido, pero entendemos que, como mencionó Pamela, que a raíz de la pandemia es probable y hasta recomendable en muchos casos que se empiecen a ver los primeros casos de acuerdo previo en lugar tal vez incluso de solicitud de reestructuración. Bien, en cuanto a las similitudes entre el acuerdo previo y la solicitud de reestructuración, ambos procesos permiten reestructurar los pasivos y activos del deudor, permiten también reorganizar la actividad empresarial, acordar condonación parcial de deudas, modificar los plazos de exigibilidad y hacer un refinanciamiento de esas deudas. También ambos suspenden los procedimientos de ejecución en contra del deudor, pero aquí tal vez radica la primera diferencia que voy a tratar, y es que mientras que en la solicitud de reestructuración mercantil, con la aceptación del tribunal, la suspensión de esos procedimientos de ejecución es automática, en los acuerdos previos debe ser solicitada por el deudor. En cuanto a las diferencias, la principal diferencia entre el acuerdo previo y la solicitud de reestructuración es la planificación, ¿verdad? Y va desde tener un control de cuáles son los acreedores que el deudor tiene, clasificar esos acreedores, más que nada porque los acuerdos previos le otorgan mucho más flexibilidad al deudor a la hora de negociar con sus acreedores la posibilidad de reestructurarse.
Es decir, un deudor no necesita incluir a todos, a la totalidad de sus acreedores, aunque lo puede hacer en las negociaciones de acuerdo previo. Puede elegir incluso una clasificación de acreedores, dígase por ejemplo entidades de intermediación financiera, y dentro de esa clasificación obtener la aprobación del 60% de esa clasificación y obligar a la totalidad de esa clasificación, dejando claro fuera a las otras categorías de acreedores que no estarían obligados a cumplir con los preceptos del acuerdo previo que se ha negociado con los acreedores. Esto va de la mano también en que tanto en la solicitud de reestructuración como en los acuerdos previos es importante saber cuáles son los suplidores esenciales del deudor. Pero mientras que en el acuerdo previo es importante para añadirlo estratégicamente en la negociación, en la reestructuración es importante para tener una aprobación de los pagos luego del proceso comenzar, y también para de una forma u otra obligarlos, claro, recibiendo su debida contraprestación, a suplir los servicios que sean esenciales para el mantenimiento de las operaciones del deudor. Ya le dije la diferencia de que la suspensión de los procesos en el acuerdo previo no es automática, cuando la reestructuración sí lo es. Y por último, algo que es bastante interesante es que en los acuerdos previos el deudor puede escoger a su conciliador, claro, de la lista de Fedocámara, mientras que en la reestructuración mercantil el conciliador es seleccionado aleatoriamente por el tribunal según esa misma lista. Pasando ya al acuerdo previo en la República Dominicana, según la ley 141.15, el acuerdo previo tiene una naturaleza mixta, extrajudicial y judicial. Comienza como una negociación entre el deudor y los acreedores, sea, como le dije, por la totalidad de estos o una clasificación o categoría de acreedores. Y está basado en la autonomía de la voluntad de la parte. Es decir, parte puramente con una naturaleza extrajudicial. Luego, producto de dicha negociación, el deudor presenta el producto de esta forma, en forma de acuerdo de plan o de acuerdo previo, para que el tribunal lo apruebe o lo homologue, siempre que se cumplan con los requisitos legales y reglamentarios y que no se vulneren los derechos de los acreedores. La aprobación judicial se debe pronunciar en un plazo de 20 días hábiles y se le puede otorgar hasta 3 días hábiles al solicitante para complementar cualquier requisito faltante. Y una cosa importante es que los deudores, mientras someten o mientras están durante el proceso que dure la aprobación de ese acuerdo previo, están protegidos por un espacio de 30 días de que cualquier acreedor solicite una reestructuración mercantil en contra de ellos, lo que se llama el escudo protector. Tanto en la reestructuración mercantil como en los acuerdos previos, las condiciones que se deben dar son las mismas que mencionó Pamela en su intervención, que son las establecidas en el artículo 29 de la ley. En cuanto a los efectos, una vez el plan es aceptado, tiene el mismo efecto que un plan de reestructuración, pero el efecto, lo importante es saber si es un efecto total o parcial, dependiendo de cómo se haya desarrollado el acuerdo previo. Porque los acuerdos previos no afectan a los acreedores que no participan, si se hace con una clasificación de acreedores. Se pueden acordar condiciones y estipulación incluso diferentes por cada clase de acreedor. La solicitud de acuerdo previo también coloca al deudor en la misma situación de no disposición de sus bienes y administración de su empresa, y los responsabiliza durante el proceso de solicitud y vigencia de ese acuerdo previo. Pero así como pasa en la solicitud de reestructuración, esto no significa que al deudor se despoje de la administración, sino que el conciliador puede incluso prever que se mantenga en la administración con su supervisión. El contenido del acuerdo previo en República Dominicana es regulado, como ustedes van a ver que en otros países no lo es.
y debe incluir necesariamente aspectos financieros, de gobernabilidad del negocio. También debe incluir cómo se va a resolver las adversidades que el deudor presenta financieramente y la solicitud o escogencia del conciliador. Y tiene que estar acompañado por los estados financieros de los últimos 3 años fiscales o 3 ejercicios fiscales, una relación de los bienes, su valor y ubicación, un informe de un auditor de los pasivos, que esto es interesante porque esto viene de una forma a sustituir la necesidad del verificador en los acuerdos previos, y una prueba de la aceptación de los acreedores, ya sea de la totalidad o del 60%. La aprobación o el rechazo son recurribles o apelables. Pero no voy a entrar en esos detalles porque entiendo que esos tecnicismos no son el enfoque de esta participación. Y finalmente, que es una de las razones principales por las que nosotros abogamos o esperamos que se consideren los acuerdos previos en estas circunstancias, es que los costos procesales disminuyen sustancialmente. No solamente desde el punto de vista de tiempo, porque se ahorra un tiempo esencial, porque pasa de una fase extrajudicial a la judicial, en la que la judicial se limita a su aprobación, sino también incluso de funcionarios, porque se puede prescindir, por ejemplo, del verificador, e incluso se puede prescindir de los costos del procedimiento que el tribunal en un proceso de reestructuración mercantil debe de forma anticipada establecer al inicio del proceso, que en el caso de los acuerdos previos no es necesario. Bien, como en República Dominicana no existe, o sea, no se ha presentado en la primera oportunidad de estudiar esta figura en los tribunales y en la vida jurídica cotidiana, entendimos pertinente compartir con ustedes un puñado de jurisdicciones foráneas como derecho comparado, y escogimos estas jurisdicciones por la relativa similitud que tienen en algunos casos con nuestra ley. En primer lugar tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 tipos de acuerdos previos. Están los reorganization, que básicamente el objeto principal es la conservación de la empresa. Los workouts, que son meramente extrajudiciales, no establecen relación crediticia, y la autonomía de la voluntad juega un papel primordial. En los workouts no existe un escudo de protección para que aquellos acreedores que no estén de acuerdo puedan ejecutar sus garantías, y no evita que el deudor acuda a solicitud de reestructuración, Chapter 11 en Estados Unidos. El tercero, que son los Prepackaged Bankruptcy Plans, son los más parecidos al acuerdo previo en la jurisdicción de Estados Unidos que establece la República Dominicana, la ley 141.15. Son mixtos, es decir, son extrajudiciales y judiciales. Son más que nada un plan de reorganización y reestructuración de deudas que puede incluir la capitalización de la deuda, enajenación de la empresa, y hasta la liquidación puede ser incluida, negociada en sede extrajudicial concursal y sometida ante la homologación judicial. Son los tipos de acuerdos previos más usados de la década de los 90 en Estados Unidos, y conllevan, al igual que los acuerdos previos en nuestra jurisdicción, un importante ahorro de costes directos, de tiempo y económicos, e indirectos, costos de oportunidad, en comparación con el Chapter 11. En Estados Unidos sí tienen una suspensión automática de las actuaciones o acciones ejecutivas, que lo que le llaman el automatic stay, sin la necesidad de que el juez apruebe esa suspensión automática, y se basan en 2 elementos fundamentales: la transparencia de la información, o el adequacy of disclosure, y su homologación o confirmation, como establece en su ley. Puede ser consensuado y no consensuado, y esta tal vez es una de las partes más interesantes de la figura, y es que existe una acción
que se denomina cram down, que es que en caso de no ser consensuado, el juez incluso puede ordenar su imposición forzosa a dichos acreedores, lo que no existe en nuestro ordenamiento jurídico. En segundo lugar tenemos Alemania, que la razón por la que escogimos Alemania es más bien por una particularidad interesante, y es que en Alemania los acuerdos previos ni judiciales ni extrajudiciales no existen en la ley de insolvencia. Es más, la ley de insolvencia alemana, el proceso es completamente judicial. Sin embargo, sí existen los acuerdos previos consensuados basados en la autonomía de la voluntad de las partes. Esto no quiere decir que los acuerdos de reestructuración no sean viables bajo la ley de insolvencia alemana, puesto que esta sí los contempla, los promueve e incentiva. Y los contempla más que nada en su derecho societario, donde los alemanes tienen una fortaleza estructural conocida. Y es que obligan a los manipuladores de empresas alemanas y los responsabilizan en sede societaria y penal de supervisar y estar en control de la situación financiera de la empresa para promover el concurso oportunamente. En tercer lugar están el Reino Unido, donde existen dos tipos de acuerdos previos, que son los voluntary agreements y los scheme of arrangements. Los primeros consisten en el nombramiento de un síndico que va a mediar para otorgar una moratoria, y son totalmente extrajudiciales y no conllevan intervención judicial. Y los segundos se asemejan un poquito a los acuerdos previos que establece la ley 141.15. Estos scheme of arrangement son de tres tipos. Está el cram down, que consisten en condonaciones o conversión de deudas o capitalización de deudas con la voluntad de los acreedores participantes. Los prepacks, que consisten en la transferencia del negocio a otra sociedad a cambio de la asunción de obligaciones de los acreedores, y también implica que la aceptación de los acreedores participantes. Y los distribution schemes, que son más que nada una liquidación acordada anticipada. Conllevan un proceso de homologación judicial que se impone a los acreedores disidentes o no participantes, y deben cumplir con la mayoría establecida en el Company Act. Luego, pasando a las últimas tres jurisdicciones que queremos tratar, que aunque en menor medida, pero también tienen incidencia y son interesantes de comentar, tenemos a Francia, donde existe la conciliación, que tiene dos tipos, con acuerdo constatado o con acuerdo homologado. La diferencia es que el constatado es básicamente es totalmente extrajudicial, y no se conoce el fondo de las condiciones del acuerdo, y no conlleva publicidad y asegura confidencialidad. Y el homologado, por otro lado, sí requiere el estudio de fondo de parte del juez para constatar que el deudor no se encuentra en estado de insolvencia, y que de incurrir en el acuerdo permite eliminar dichas condiciones que le permitan a su vez continuar con las actividades empresariales y que resguarden los intereses de los acreedores involucrados. Luego tenemos la salvaguarda, que esto es algo muy particular que tiene la legislación francesa, porque es un segundo pilar preventivo luego de la conciliación y antes de la reestructuración. En cuanto a Argentina, existen los acuerdos preventivos extrajudiciales o APE, con una homologación judicial facultativa. Estos acuerdos extrajudiciales requieren de la mayoría de acreedores, y de ser sometidos a homologación se impone a todos. Tienen una naturaleza mixta, como les dije, extrajudicial y judicial, y solo se admite en caso de deudores con pluralidad de acreedores. Tiene una total libertad contractual en cuanto a su contenido, a diferencia en República Dominicana, y pueden involucrar quitas, refinanciaciones, renuncia de crédito, daciones en pago, cesiones de bienes garantía, etc. La homologación, como le dije al inicio, es facultativa, y se requiere la mayoría absoluta de los acreedores
criptografarios u ordinarios para ser homologados. Finalmente, en cuanto a los acuerdos previos y el derecho comparado, tenemos España, que la razón por la que incluimos España es tal vez en nuestra disertación es para tal vez aprender de la jurisdicción española en cómo ha evolucionado, ya que la ley concursal española es anterior a la crisis financiera del 2008. En el 2008 sufrió modificaciones y ahora nuevamente está sufriendo modificaciones. Y es más, al inicio los acuerdos previos no se veían como una solución, o no estaban establecidos como una solución en la misma ley. De los acuerdos previos que existen en España podemos mencionar la propuesta anticipada de convenio, que son similares a los prepackaged deals, y los acuerdos preconcursales de refinanciamiento, que son especialmente utilizados por entidades de intermediación financiera para negociar la deuda con entidades de intermediación financiera. Bien, pasado ya lo que son los acuerdos previos, queremos tal vez brindar un poquito de perspectiva práctica para los empresarios y para los abogados que están participando en este webinario sobre cómo determinar si la empresa de su cliente o si la empresa de su dueño, del dueño que está participando en el webinario o del ejecutivo que está participando, puede solicitar o aprovecharse de la ley de 141.15 y solicitar la reestructuración o acogerse a un acuerdo previo o comenzar una negociación de acuerdo previo. Lo primero para poder determinar esa viabilidad es tener control de la información contable y financiera de la empresa. Pero no es un control que se limite a tener los estados financieros de los últimos 3 años, o la documentación corporativa, o las declaraciones juradas, o incluso el flujo de efectivo actual de la empresa, sino a tener un manejo de esa información contable y tener a la mano siempre cuáles son informaciones como mi punto de equilibrio, mi margen bruto. Y además de eso, nosotros también entendemos que es propicio, y me imagino que muchas empresas lo han hecho, y si no lo han hecho deberían de hacerlo, establecer ratios financieros o escenarios financieros para afrontar la crisis. Los ratios financieros lo que habilitaría a las empresas a tener medidores que le pueden permitir prevenir o reaccionar a tiempo. Nosotros proponemos 3 en específico, 3 tipos, los de liquidez a corto y largo plazo, los ratios de administración de deuda y los ratios de rentabilidad. En lo de liquidez a corto y largo plazo está el circulante, que es activo circulante entre pasivo circulante, y te compara la parte del activo que está financiada por recursos financieros de corto plazo. La disponibilidad inmediata de tesorería, que es la tesorería más el efectivo líquido entre los pasivos circulantes, y te representa la parte de los activos de corto plazo que pueden transformarse en liquidez de forma inmediata y hacer frente a las obligaciones de corto plazo de la empresa. Y el ratio de solvencia, que son los activos totales entre los pasivos circulantes, y te compara los activos totales que tiene la empresa con respecto a su deuda con terceros a corto plazo. En cuanto al ratio de administración de deuda, está la deuda respecto a los activos totales, y es básicamente pasivo total entre activo total, y te mide el porcentaje de los activos que la empresa financia con los acreedores. Y finalmente el último, que es uno de los más útiles, que es el de rentabilidad, que es de capital neto de trabajo o fondo de maniobra, que es activo circulante y pasivo circulante, y te da la información de cuántos fondos tú dispones en X cantidad para afrontar las obligaciones en X cantidad de tiempo en la empresa. Esto, junto con información estratégica que las empresas deben de tener organizada, le otorgaría a las empresas un porcentaje mayor de probabilidad de éxito o de viabilidad para acogerse a la reestructuración mercantil o a los acuerdos previos. Y esa información, además de la financiera que nosotros queremos hacer hincapié, básicamente se trata de identificar en la ley
aquellos preceptos que la ley establece que los deudores deben tomar en cuenta y tenerlos a mano. Por ejemplo, tener ya detallada una lista de los acreedores clasificados en las diferentes categorías: entidades de intervención financiera, obligacionistas, acreedores por obligaciones derivadas del suministro de bienes o servicios, los laborales, los estatales y hasta una categoría de otros. Tener el detalle de las cuentas por pagar y de cuentas por cobrar junto con la salubridad de las segundas, es decir, excluir aquellas que se puedan considerar como cuentas incobrables. Tener el inventario organizado de los bienes muebles y también la lista de los y documentos de los bienes inmuebles. Y un detalle de los contratos vigentes, tanto con los suplidores como los clientes, para saber cuáles son las obligaciones y los activos que tiene la empresa. Bueno, con esto le paso nuevamente la palabra a Pamela, que va a continuar con las ventajas de la reestructuración mercantil. Gracias, Fabio. Ahora vamos a analizar cuáles son las ventajas del proceso de reestructuración para que verdaderamente las personas que están aquí presentes porque quieren saber por qué yo tendría que decidirme a optar por un acuerdo previo o por un proceso de reestructuración mercantil en base a la ley 141.15. La primera ventaja que podemos destacar de la ley es el mantenimiento de operación y administración de la empresa. Es decir, en un proceso de reestructuración mercantil, la empresa se va a mantener operando, no se va a cerrar, no va a quebrar, como era la práctica habitual antes de que existiera esta ley de reestructuración mercantil y con la antigua ley de quiebra, y la empresa se va a poder mantener con la administración. Es decir, la administración que ya sea por los distintos gerentes que tengan o dependiendo del tipo de gerencia o administración que tengan en la empresa, esta se va a poder mantener y no va a ser una persona externa a la empresa que no conoce necesariamente cuáles son los objetivos de la empresa, su realidad y sus bondades, vaya a tomar control de la misma. Para que se permita el mantenimiento de la operación de la empresa, la ley establece varias condiciones o varios incentivos. Entre ellos está la prohibición de suspensión de servicios públicos. La ley establece expresamente que durante el proceso de reestructuración mercantil y hasta que se apruebe el plan de reestructuración, ninguna empresa que provea servicios públicos, ya sea, por ejemplo, electricidad, agua, recogida de basura, le puede suspender los servicios públicos a una empresa o a un comerciante por el simple hecho de que se haya iniciado un proceso de reestructuración mercantil. Asimismo, se prohíbe la terminación de contratos simplemente por el inicio del proceso de reestructuración mercantil. Eso es algo muy novedoso y que cambia totalmente la práctica antigua. Yo estoy seguro que todos ustedes han visto en los contratos que se establecen en las famosas cláusulas de terminación, que en el caso de que alguna de las partes entre en un proceso de quiebra o de reestructuración mercantil, el contrato se termina de manera automática. Esto ya no es posible en virtud de la ley 141.15 que lo prohibió de manera determinante. Esto es esencial porque, por ejemplo, los proveedores esenciales, los suplidores esenciales de la empresa no van a tener como excusa para terminar el contrato que simplemente su cliente inició un proceso de reestructuración mercantil, y esto es lo que verdaderamente les va a permitir el mantenimiento de la operación. Porque, por ejemplo, imagínense ustedes que yo tenga una empresa que se dedica a crear plásticos y yo tengo un suplidor que es el que me suministra la materia prima para yo hacer eso. Y desde el momento en que yo no pueda tener ese contrato con ese suplidor, ahí mismito se me quitó la posibilidad de yo mantener en operaciones la empresa porque no voy a tener la materia prima que necesito para hacer el producto que yo ofrezco. Asimismo, aunque la ley establece una prohibición de hacer pagos que no estén autorizados por el tribunal o por los funcionarios, dígase el conciliador, sí se permite el pago a los proveedores esenciales. Esto también es algo muy importante y va de la mano con lo que decía Fabio anteriormente de la importancia de que las empresas o personas físicas comerciantes que estén pensando en acogerse a las ventajas de esta ley, vayan identificando desde ahora quiénes son sus suplidores esenciales para que se pueda someter en debido curso al tribunal esta lista y la puedan autorizar. También la ley establece que no va a haber una afectación de la calificación crediticia del deudor por el simple hecho de haber iniciado un proceso de reestructuración mercantil, y también le permite al deudor acoger o solicitar nuevos financiamientos, refinanciamientos y renegociación de contratos, todo esto bajo un incentivo para estos acreedores, y es que van a tener un privilegio y van a estar más garantizados en el orden de van a tener un privilegio o van a estar arriba
en el orden de pago al momento de aprobarse el plan de reestructuración y determinarse cuáles van a ser las reglas de pago. Estas personas que otorguen nuevos financiamientos para que el deudor se pueda mantener en operaciones y se pueda realmente reestructurar y hacer frente a todas sus acreencias, entonces van a tener esa ventaja. Que sin la ley probablemente las instituciones de intermediación financiera o cualquier persona que estuviera dispuesto, no estuviera dispuesto a darle ese financiamiento porque no tuviera ninguna garantía de pago. Asimismo, para que se garantice el mantenimiento de la operación de la empresa, se establece en el artículo 54 de la ley una serie de suspensiones. Entre ellas, las acciones judiciales, administrativas o arbitrales de contenido patrimonial, excluyendo de manera expresa las adjudicaciones inmobiliarias que se hayan realizado o aprobado anteriormente al inicio o que se haya a la aprobación de la solicitud de reestructuración. Asimismo, se suspenden todas las vías de ejecución, desalojo o embargo, el cómputo de intereses convencionales y judiciales y cualquier cláusula penal y los procedimientos de ejecución de créditos fiscales. Todas estas medidas son determinantes para que el pasivo de la empresa no siga aumentando, para que la empresa se pueda reestructurar y pueda mantener sus operaciones. Porque lo que pasaba anteriormente es que cuando una empresa se tenía conocimiento, salía en la luz pública que la empresa estaba teniendo dificultades financieras, ¿qué hacían los acreedores? Desde el momento en que tenían el conocimiento, los garantizados iban y ejecutaban y los quirografarios empezaban a demandar en cobro para obtener un título ejecutorio con el cual ejecutar los bienes. Y evidentemente, como yo decía anteriormente, si yo tengo una producción de X producto y a mí van y me ejecutan las maquinarias que yo necesito para producir ese producto, inmediatamente se cayó la empresa y adiós reestructuración. Y esto es lo que hacen estas suspensiones, que le garantiza al deudor que durante el proceso de reestructuración mercantil él se va a poder enfocar todo su tiempo, toda su concentración va a estar en idear un plan de reestructuración que sea factible y que le permita mantenerse en operaciones, continuar con su flujo de efectivo para hacer frente a sus acreencias inmediatas y también poder pagar en el mediano y largo plazo a todos los demás acreedores. También, como una garantía a los acreedores, también se establece una imposibilidad de enajenación de bienes, constitución de nuevas garantías y reorganización societaria, que solamente se pudieran desarrollar en un marco de transparencia y aceptación frente al conciliador y frente al tribunal. Es decir, aquí se garantizan los derechos de ambas partes, tanto del deudor como de los acreedores, porque mal estuviera la ley si estableciera todas estas suspensiones, pero le permitiera a la empresa deudora o a la persona física comerciante enajenar sus bienes como se le antoja. De manera que ambas partes están garantizadas, que es otra ventaja del proceso de reestructuración. Otras ventajas que podemos destacar son la celeridad. En los procesos de reestructuración mercantil, ustedes pueden ver en la ley que los plazos son bastante cortos, sobre todo si los comparamos con los procesos ordinarios de cobro, de ejecución, que se desarrollan todos los días en la práctica. Incluso en los casos de procesos abreviados de reestructuración mercantil, esos plazos que ya de por sí son cortos, se disminuyen a la mitad, lo que permite que en un plazo considerablemente corto de tiempo, la empresa pueda reestructurarse y eso le va a dar la garantía a los acreedores de que realmente su situación indeterminada de si van a cobrar o no van a cobrar o si la empresa va a dejar de operar o no se va a mantener de una manera indefinida o por largos años, que era lo que pasaba anteriormente. Asimismo, otra ventaja es el concurso de acreedores y concentración de procesos, que va muy unido al principio de unidad jurisdiccional que creó la ley y que es otra ventaja. ¿Esto por qué? Porque anteriormente lo que pasaba era que todos los acreedores empezaban a hacer múltiples demandas ante distintos tribunales, a veces incluso en jurisdicciones diferentes, y ahora la ley obliga a que todas las demandas o procesos que tengan como objetivo afectar el patrimonio del deudor se tengan que desarrollar todas en el Tribunal de Reestructuración Mercantil que está conociendo el proceso de reestructuración. Y que todas aquellas demandas que ya habían iniciado anteriormente se tienen que suspender y tienen evidentemente que mandarlo al Tribunal de Reestructuración Mercantil. También como garantías para los acreedores está que todas las medidas que se desarrollan en el marco del proceso de reestructuración mercantil se desarrollan bajo la supervisión estricta del tribunal y del conciliador, que son los que garantizan realmente de que no haya una disipación de bienes, de que la empresa esté agotando todas las medidas y todas las pautas que establece la ley y respetando las suspensiones de pago que establece la ley,
para permitirles realmente la reestructuración. Por ejemplo, en un caso en el que Fabio figura actualmente como conciliador y yo como auxiliar experta, Fabio como conciliador le impuso ciertas limitaciones a la empresa de pagos. Por ejemplo, rangos de pagos de los cuales no podían excederse y que para excederse tenían obligatoriamente que acudir ante el conciliador y solicitar su aprobación. Y estas son garantías, evidentemente, para los acreedores de que el proceso no es una fachada para el incumplimiento, sino todo lo contrario, que el proceso se está desarrollando para que todos los acreedores puedan cobrar. Y todo esto se desarrolla en un marco de transparencia e igualdad, porque los procesos son públicos, la información está disponible y también los oficiales del proceso, como son el verificador y el conciliador, están disponibles usualmente, casi siempre, para proveerles la información que los acreedores necesitan. Otra novedad que trajo la ley y que también es una ventaja del proceso de reestructuración son las acciones en nulidad y las acciones en reincorporación de bienes. Las acciones en nulidad, si bien fueron muy criticadas al principio porque decían que con las acciones en nulidad se podían afectar a terceros que no tenían vamos a decir, la culpa del proceso de reestructuración, nosotros entendemos que todo lo contrario, es una garantía. Porque con las acciones en nulidad lo que permite es que todas aquellas acciones o transacciones que se dieron 2 años antes, hasta 2 años antes del proceso de reestructuración mercantil y que afectaron la masa de bienes, constituyeron una disipación injustificada de los bienes del deudor, que por ejemplo, en casos en que los deudores planifican su propia insolvencia para no hacer frente a los acreedores, entonces no pasa, porque con las acciones en nulidad, si eso pasó, si se vio una transacción de esa manera, que están bien enumeradas en la ley, entonces mediante el conciliador los acreedores pueden solicitar perfectamente que esas transacciones sean revisadas y en su caso anuladas. También para eso están las reincorporación de bienes, que le permite también del conciliador solicitar que se incorporen los bienes de la empresa que están en manos de terceros para que estos formen parte de la masa de bienes con la cual se le va a pagar a todos los acreedores. Nosotros ya en un hicimos un de reincorporación de bienes por un embargo ilegal que se desarrolló una vez iniciado el proceso de reestructuración y el tribunal acogió la solicitud y ordenó que los bienes que fueron embargados de manera ilegal, porque habían sido embargados luego del inicio del proceso de reestructuración, fueran reincorporados a la masa. Ya para finalizar, queremos hablarle un poco de estadísticas, porque sabemos que la ley es muy novedosa, que muchas personas que no conocen bien cuál es la realidad práctica de estos procesos. Estas estadísticas las teníamos actualizadas justo antes de que se ordenaran las suspensiones judiciales y tenemos conocimiento de que hasta la fecha no hay novedades, salvo un caso que acabamos someter nosotros mismos, del cual les voy a hablar un poco ahora en lo adelante. Actualmente hay 8 procesos abiertos por la ley 141.15 y de esos 8 casos, Guzmán Ariza y Fabio y yo hemos tenido la de participar en 6 de esos casos de manera activa, ya sea como abogados de la empresa deudora, como abogados de acreedores importantes del proceso o como funcionarios. De estos 8 casos, 5 de estos casos se encuentran actualmente en liquidación judicial y 3 de ellos se encuentran en reestructuración mercantil. Aunque es importante resaltar que de esos 5 casos que están en liquidación judicial, hay 2 que fueron retrotraídos a la fase de reestructuración mercantil por unas faltas de debido proceso que fueron del mismo tribunal. También, en los 5 casos que están actualmente en liquidación judicial, hay uno que la liquidación fue solicitada por el propio deudor, mientras que los otros 4 originalmente iniciaron el proceso de reestructuración mercantil. De los 8 casos en total, hay 6 que se están conociendo en Santo Domingo, los otros 2 se están conociendo en el Tribunal de Santiago. También aquí vemos algo interesante, que de los 8 casos, 3 fueron iniciados solamente por el acreedor, mientras que los otros 5 fueron iniciados por el mismo deudor. O sea que hemos tenido en la práctica la oportunidad de ambos casos, que no solamente es el deudor quien solicita su propia reestructuración, sino que también los acreedores que cumplen con el rango de acreencia establecido en la ley han solicitado la reestructuración de la empresa para obtener el pago de sus acreencias.
El último caso, que no está en estas estadísticas recientes, se trata de una solicitud de reconocimiento de liquidación judicial extranjero que acabamos de someter unos días nosotros, y actualmente se encuentra en la fase inicial, solamente han hecho una designación de sala. Y es la primera solicitud de reconocimiento de procedimiento extranjero que se hace en la República Dominicana. Ya para finalizar, y luego de todo lo que dijo Fabio, que tenemos que tomar en cuenta todo lo que yo mencioné, de que debemos tener en cuenta los procesos de reestructuración mercantil y los acuerdos previos, nosotros, para resumir, hemos identificado estos 5 requisitos que entendemos que son determinantes para asegurar el éxito de una reestructuración mercantil. Lo primero son conocer la situación económica y financiera de la empresa y sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Es determinante que quien esté pensando en una reestructuración mercantil conozca cuál es su situación económica, cuál es su situación financiera, a quién le debe, cuáles son las unidades de negocio que son más rentables, para de esta manera asegurar que la reestructuración mercantil sea eficaz, porque todas esas informaciones se van a necesitar para desarrollar el plan de reestructuración. También se necesita que haya una organización y una disponibilidad de la información corporativa, legal, contable y fiscal. Hemos visto en la práctica que hay muchos casos que se retrasan porque las empresas no están debidamente organizadas en documentación, y esto es determinante, contar con toda esa información para poder cumplir con todos los requisitos de la ley a tiempo, que, como le dije, los plazos son muy cortos y es muy estricta en cuáles son los documentos que se deben de presentar. También fundamental es que la empresa o la persona física comerciante que desea acogerse a la ley cuente con una asesoría legal y financiera adecuada y especializada. Es muy importante que cuenten con abogados que conozcan el proceso de reestructuración mercantil bien, porque es una ley especializada, es una ley nueva que no todo el mundo conoce, pero aparte de la reestructuración mercantil, también es importante que tengan conocimientos o nociones financieras para determinar cuáles de las decisiones de la empresa e incluso el plan de reestructuración que estén preparando, si hace sentido, si está presentando ideas de negocios realistas y que son viables. Y también el proceso de reestructuración mercantil por la unidad jurisdiccional, el principio de unidad jurisdiccional que mencionamos anteriormente, se necesita contar con abogados multidisciplinarios, porque no solamente van a haber situaciones en cuanto a la ley de reestructuración mercantil, sino que en muchos casos se va a aplicar el derecho común, se va a aplicar la ley tributaria, se va a aplicar la ley inmobiliaria, la ley societaria, entre otros. Y la importancia de que conozcan bien la ley de reestructuración mercantil, pero que también cuenten con un equipo de abogados multidisciplinarios, es porque se necesita el conocimiento para poder negociar en el tribunal con los funcionarios, con los acreedores, y hacer que el proceso de reestructuración sea efectivo. Y por último, yo creo que más importante, hay que actuar preventivamente y no esperar a la insolvencia. Como ustedes vieron anteriormente, de los 8 casos de acuerdo a la ley 141.15, la mayoría, 5, están en fase de liquidación judicial. De esos 5, 4 empezaron reestructuración mercantil originalmente. Y el está en que para que una reestructuración mercantil sea eficaz, la empresa debe estar en inminente insolvencia, pero debe de tener todavía un flujo efectivo y debe de estar en condiciones de mantenerse en operación para poder hacer frente a sus acreedores y realmente poder reestructurarse. De lo contrario, si esperan a que la empresa realmente ya esté completamente en una situación de insolvencia, que no pueda mantenerse en operaciones, el tribunal lo que va a hacer, evidentemente, es ordenar la liquidación de la empresa, que es lo que se está evitando. Ya con esto terminamos y le damos muchas gracias a todos por su atención, y quedamos para el final, luego de los fideicomisos, para todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Pamela y Fabio. Yo creo que es una ley sumamente compleja, tiene mucha estructura. Nosotros aquí le pedimos a nuestros amigos de Guzmán Ariza que nos dé una mano con este proceso tan técnico, y enfocándonos en lo que es la reestructuración mercantil. Nosotros vamos a escuchar ahora lo que es el fideicomiso y específicamente lo que podría ser de administración y garantía. Y en ese sentido vamos a tener a Magali Ross Chaín y a Michelle Camacho. Magali Ross es socia en Incomendam, es miembro del Consejo de Administración, asesora fiduciaria,
fue la coordinadora docente del programa fiduciario del Tecnológico de Monterrey, la sede dominicana, además de que fue directora de promoción de la fiduciaria HCBC, además de que fue directora de la fiduciaria SAE, tiene 25 años de experiencia en el sector fiduciario y también fue parte del equipo del Banco Nacional de Comercio Interior. Michelle Camacho, por su lado, es abogado, pero tiene especialidad en Derecho Penal Económico de la UBA de Buenos Aires, tiene una maestría en Derecho Financiero de Georgetown, además de que fue becario de Fulbright, fue socio en Salcedo y Astacio, es asesor del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional, fue director de Incomendam, se maneja todavía como consultor de la misma y es catedrático y docente. Yo le cedo la palabra a Incomendam en las personas de Michelle y Magali para que nos hablen un poco de la fiduciaria, de la fiducia, del fideicomiso de administración y cómo esto es el complemento que nosotros les queremos explicar en un rato a este proyecto. Adelante, Magali. Bueno, buenas tardes. Es que estoy en dos equipos para ver en cuál se me escuchaba mejor. Ahorita estoy viendo que sí se me escucha por la computadora, así que voy a silenciar el otro, porque de repente es un problema eso. Pero me escuchan bien, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Bueno, vamos a comenzar. Por favor, Eduardo, si puedes poner la presentación. Les quiero ir platicando un poco sobre Incomendam. Incomendam es un fiduciario que inició cuando la ley de fideicomiso empezó allá. Fue una experiencia muy interesante porque en México el fideicomiso tiene más de 100 años de experiencia. Entonces, cuando la ley de fideicomisos empieza en República Dominicana, me invitan a través del Tecnológico de Monterrey para participar y tuve la oportunidad de capacitar aproximadamente a 7 diplomados. Por favor, si no me escuchan, me avisan porque de repente uno no sabe y sigue hablando. Entonces, con el tema de la ley de fideicomiso, empecé allá a capacitar y además formando una empresa fiduciaria de objeto exclusivo que se denomina Incomendam. Incomendam fue la segunda fiduciaria independiente. Tenemos ya para el mercado de República Dominicana mucha experiencia. Tenemos un board compuesto entre mexicanos y dominicanos, lo cual nos ha enriquecido muchísimo. Nuestro director actual es Eduardo Riz. Tenemos a consejeros como Michelle Camacho y tenemos a consejeros también como Javier García y socios dominicanos como Joaquín Toribio. Nosotros nos hemos enfocado a dar servicios integrales fiduciarios, tanto de asesoría como a estructurar vehículos desde el inicio. Para nosotros es muy importante estar en todo el proceso fiduciario. A diferencia de otros fiduciarios en los cuales el negocio debe de estar ya maduro para poder constituir el fideicomiso, a nosotros nos gusta empezar con todo el inicio y la proyección del negocio en sí. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es diferenciarnos para acompañar a las partes desde la asesoría de cómo hacer un fideicomiso hasta que éste esté constituido y que se sepa operar. Si quieres, continuamos, Eduardo. La siguiente lámina, por favor.
Los fideicomisos en República Dominicana tienen su origen en la ley 189.11, en la cual se identifican los diferentes tipos de fideicomiso. Creo que Eduardo nos está poniendo la siguiente lámina. Pero podemos continuar con la exposición así en lo que se pone. ¿Ya, Eduardo? Bueno. Ahí está. Entonces, después de platicarles un poco de nuestra experiencia, nuestra misión, nuestros valores, de lo que es en sí Incomendam, y que ofrecemos estas soluciones integrales tal cual lo dice nuestro Logan, les quiero comentar un poco de la experiencia que tenemos nosotros en la estructuración de fideicomisos, ya no solo en México, sino en República Dominicana. Nosotros somos expertos en fideicomisos de todo tipo, públicos, privados, de garantía, de administración, y para nosotros en este momento es muy interesante el tema que tocaron tan bien, tanto Fabio como Pamela, en cuanto a la reestructuración mercantil. Ellos tocaron el tema del derecho comparado y yo quisiera hablar un poco de lo que es este proceso en México. En México nuestra ley se llama de concursos mercantiles y tiene dos etapas. La primera etapa es la de conciliación, donde como tal se da el convenio con los acreedores reconocidos o el acuerdo previo, como se denomina en todos los otros países. Esta etapa es muy importante para el fideicomiso. Aquí hay dos opciones. Una, que los acreedores ya tengan un fideicomiso constituido, lo cual sería ideal. Y otra, que se garanticen a través de un fideicomiso. Ahorita vamos a ir a esto porque ya me adelanté para seguir con la temática que estaba hablando Fabio del concurso mercantil y Pamela de los concursos mercantiles y los acuerdos previos. Antes de pasar al fideicomiso, les quiero comentar un poco del caso del concurso mercantil en México. Como les decía, hay dos etapas. La de conciliación, que es la etapa en la que se intenta salvar a la empresa, y la etapa de quiebra en la que ya no se pudo salvar a la empresa. La etapa de conciliación consta de el convenio previo que se puede hacer otorgando garantías adicionales o simplemente respaldando las que se encuentran a través de un orden y prelación de los pagos en el fideicomiso. Nosotros ahora vemos que la ley en Dominicana contempla este fideicomiso específicamente. En México también es así. En la etapa de conciliación o del acuerdo previo, cuando ya la empresa no pudo continuar con los pagos, cuando ya la empresa tuvo una demanda para iniciar este proceso por parte de un acreedor, esto se va al juez. Y el juez se encarga, como síndico, de garantizar que todo el proceso se dé. En esta etapa se puede también constituir en México un fideicomiso para garantizar. O se respetan a los acreedores que tengan un fideicomiso como acreedores privilegiados. Tal cual como lo hay en su ley, aquí hay dos tipos de acreedores. Los preferentes, individuales, como son, por ejemplo, los trabajadores que tienen derecho a sueldos, las personas que tengan derecho a pensión, a gastos funerarios, y los que tengan garantías reales. Como garantías reales está la hipoteca, está la prenda y está la garantía fiduciaria. Aun cuando es una garantía personal para el fideicomisario, es una garantía que al haber sacado los bienes del deudor da unos derechos preferentes. Esto ahorita lo vamos a retomar y vamos ahora sí con la presentación. Estamos aquí en la parte básica del fideicomiso. ¿Quién es el fideicomitente? En un fideicomiso, el fideicomitente es la persona que aporta los bienes para un fin en específico. En este caso es el deudor, que quiere aportar los bienes para garantizar toda la etapa y evitar llegar a la quiebra. Esta persona puede ser física o puede ser jurídica y puede aportar los bienes ya sea para garantizar o incluso para ir pagando las deudas. Estos dos tipos de fideicomiso se conocen como fideicomiso de garantía o fideicomiso de fuente de pago.
¿A quién le aporta estos bienes? Estos bienes se los aporta al fiduciario. El fiduciario es la persona jurídica que está encargada de administrar estos bienes para lograr el fin específico al que le fueron encomendados. En este caso sería garantizar la deuda o garantizar el pago con los bienes. Hay una ventaja espectacular del fideicomiso de garantía, que es que no se debe de ir a juicio para la ejecución. La ejecución en un fideicomiso de garantía es convencional. Se pactan los términos y si se llegara a quiebra, el fideicomiso tiene la facultad de salir a la venta de los bienes para pagar las obligaciones. Otra parte del fideicomiso, que generalmente se denomina una trilogía, son los beneficiarios o fideicomisarios. Son las personas para los cuales se constituye este fideicomiso, para garantizarles, para protegerlos, para darles beneficios. Hay una parte también muy importante que se llama comité técnico. El comité técnico son las personas que se encargan de ayudar al fiduciario a la toma de decisiones. Son personas expertas y también que tienen interés en el negocio. Generalmente son designadas por el fideicomitente o los fideicomisarios. ¿Cómo opera el fideicomiso? En el fideicomiso la ley máxima es el contrato de fideicomiso. En ese contrato se establece todo lo que se desea lograr, o sea, los fines. Y los fines son lo más importante porque es lo que el fiduciario debe de ver que se haga para lograr con éxito el fideicomiso, que en el caso del fideicomiso de garantía, pues es garantizar a los acreedores. El fideicomitente define un protocolo, además del fideicomiso, que se llaman reglas de operación. Con estas reglas de operación, el fiduciario tiene muy claro todo lo que se debe de hacer para llegar a los fines, para garantizar. Hay políticas a través de las cuales se reciben los bienes y también a través de las cuales se va dando un orden y prelación a los beneficiarios. Es muy importante en el fideicomiso de garantía que el fiduciario entra en el momento de un impago. Por ejemplo, en este caso, en un concurso mercantil, en la etapa conciliatoria, el fideicomiso está a la espera. Al momento de la quiebra, que hay que vender los bienes, en ese momento el fiduciario tiene que vender los bienes y inclusive en un remate, conforme las reglas que se hayan establecido, para pagar lo que se haya incumplido de pago. Ahora, ¿qué es lo más importante? En el fideicomiso se reciben los aportes. ¿Qué puede ser el patrimonio del fideicomiso? ¿Con qué se puede garantizar? En México se garantiza básicamente, como les comentaba, en un concurso mercantil con obligaciones preferentes, que pueden ser las obligaciones reales como es la hipoteca, como es la prenda, como es la garantía fiduciaria, y también hay créditos quirografarios que no tienen una garantía en especial. Y obviamente estos acreedores van al final de la lista. Ahora, ¿qué hace el fiduciario? Tiene un fondo con todos los bienes y se encarga de llevar a cabo el pago conforme se haya establecido en la etapa conciliatoria del proceso. Se inicia el procedimiento de ejecución cuando se llega a la quiebra. Les quiero comentar que en México hay 3 tipos de quiebra. La primera quiebra sería como la que se está dando ahorita de algunas empresas, desgraciadamente, tanto en México como en República Dominicana, han habido empresas que no han soportado la falta de clientes, el cerrar tanto tiempo, y entonces se ha llegado a una quiebra fortuita, que es una quiebra que se da no por mala administración, sino simplemente por un evento que la empresa no pudo controlar, como sería la pandemia. Hay otras quiebras que son ya por culpa de la administración, como es la fortuita, como es la fraudulenta o como es la culpable. Para estos 3 casos, el fideicomiso ya entra para pagar, para ejecutar convencionalmente, vender los bienes y con lo que tenga la empresa, pagar. Ahora, hay muchos fideicomisos de reestructura, no solamente estos de caso de concurso mercantil. Por ejemplo, está el fideicomiso para inversiones mixtas, ¿no? Como pública y privada. El fideicomiso, por ejemplo, para lograr diversos medios del Estado, que son los fideicomisos públicos. Incomendan tuvo la oportunidad de participar asesorando al Ministerio de Obras Públicas y redactando el fideicomiso de red de vial.
En este fideicomiso justamente se tienen fines diversos. El primero es operar, administrar y mantener la red vial principal de República Dominicana. ¿Cómo se hace esto? Con los peajes. Es decir, todos los peajes entran al fideicomiso y con eso se tiene que dar principalmente mantenimiento y operación a la red. Pero también es un fideicomiso de garantía. Se prevé que con el patrimonio se puedan pagar las obligaciones que contraiga el fideicomiso, pueden ser deudas nacionales o internacionales, o inclusive las deudas que se tengan de la carretera se pueden reestructurar. Este es un gran ejemplo de un fideicomiso público de garantía y que inclusive el Estado está utilizando para reestructurar, para refinanciar y para operar la red. Entonces, la lámina anterior, por favor, Eduardo, todavía no. Que la puedes poner, exacto. Entonces, este fideicomiso público es un medio para lograr objetivos básicos del Estado, mediante ese seguro que logra el financiamiento y la garantía de los proyectos. Y lo que es también muy importante es que con este medio muchas veces se logra que la deuda del Estado no sea deuda pública. ¿Por qué? Porque el Estado no se compromete adicionalmente al fideicomiso, no da un aval, no da participaciones federales, sino que se fideicomiten ciertos bienes y esos bienes que salen del patrimonio del Estado, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, a través de un decreto, se vuelven la forma de garantizar las obligaciones. Por ejemplo, hay algunos fideicomisos que les quiero comentar, como este, que es para la construcción y administración de carreteras, como es el caso de Red Vial, que les digo que es un fideicomiso de administración y también es de garantía. Es muy importante saber que los fideicomisos no necesariamente tienen nada más un fin, es más, casi nunca tienen un solo fin, pero generalmente tienen un título que hace referencia al fin más importante. Por ejemplo, construcción y administración de carreteras. Generalmente estos fideicomisos también conllevan garantía. Hay fideicomisos también para garantizar la construcción de hospitales. Hay fideicomisos, por ejemplo, para la agricultura, ganadera y pesca. En México tenemos el fideicomiso Maquira, FOGA, FOPESCA. Son fideicomisos, son fondos que se constituyen para apoyar estos sectores. Tenemos fideicomisos para proyectos turísticos, por ejemplo, FONATUR. En República Dominicana está todo el fideicomiso que se está haciendo para Bahía de las Águilas, para desarrollar estos puertos turísticos. Por ejemplo, en México, tanto Cancún como Acapulco se encuentran en fideicomisos. La mayoría de los terrenos y así se han desarrollado estos puertos. Tenemos también fideicomisos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Seguramente ustedes saben que la ley 189.11 tuvo como principal sentido fomentar el desarrollo inmobiliario en República Dominicana. La figura del fideicomiso tiene por antecedente ser una figura muy importante para todos estos proyectos de construcción. ¿Por qué? Porque a través de esta figura se protege tanto al que aporta el terreno como al que aporta los recursos, inclusive a los adquirentes. Por eso son fideicomisos muy buenos para todo el tema inmobiliario, no solo de bajo costo, sino en general. Los fideicomisos para escuelas públicas, para el financiamiento y administración de hidroeléctricas, son en realidad los fideicomisos son un vehículo que se puede utilizar para lograr cualquier proyecto, desarrollarlo, garantizar a las partes y sobre todo este tema de evitar su quiebra. Ahora sí, por favor, la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas generales de un fideicomiso? La primera es la flexibilidad y el diseño de la medida. Realmente no hay un formato básico inamovible del fideicomiso, porque cada negocio, cada caso es particular. Y el fideicomiso, claro, siempre teniendo como referencia la ley, se puede adaptar a estos fines específicos. Por eso es muy importante ir con un fiduciario que tenga experiencia en la elaboración de fideicomisos, que sepa detectar los puntos en los cuales va a haber que proteger
a las partes y al negocio, que pueda detectar los puntos en los que puede haber conflicto y que esta flexibilidad sea algo que permita que el negocio se desarrolle. Por ejemplo, en los fideicomisos inmobiliarios es muy importante, claro que sí, que la seguridad para las partes, pero también que la obra no se pare por una rigidez que le impida al fiduciario pagar, o inclusive que el constructor no pueda pagar nómina a tiempo, o no pueda variar de un material a otro de construcción. Es muy importante que el fiduciario sepa asesorar para que los contratos de fideicomiso tengan la flexibilidad y a la vez la protección legal necesaria. Transparencia. Es muy importante porque, por ejemplo, el fideicomiso de red vial, que ahorita comentábamos, tiene esta transparencia de que todos los recursos que antes no se sabía bien a dónde iban, llegan al fideicomiso y se destinan para lo que son la administración y la operación de las carreteras. Imparcialidad fiduciaria y habilidad técnica. Es muy importante porque el fiduciario no es un sujeto parcial. Él no está a favor de ninguna de las partes. Él es como un juez experto encargado de que se cumpla todo lo que se estableció en el fideicomiso. Y eso da mucha seguridad a las partes, porque cada quien sabe que el fiduciario va a velar porque se le dé lo que le corresponde. Competitividad. El fiduciario es un vehículo que da acceso a mercados globalizados. De hecho, Emmer, que era un consultor, empezó a ser el que propulgó y propició que todos los gobiernos latinoamericanos incorporaran el fideicomiso en sus leyes. ¿Por qué? Porque el fideicomiso da este acceso a los mercados globales y a la competitividad, porque da garantías, da transparencia, da mucha seguridad a los inversionistas. Les quiero comentar que en México toda la vía de ferrocarriles nacionales se hizo y se reestructuró a través de fideicomisos, aun cuando todavía la ley no estaba vigente. O sea, la experiencia en México de que es una figura que sirve para garantir la estructura va desde hace, como les comentaba, casi 100 años. La supervisión, este seguimiento a los negocios que da tanto el fiduciario como las partes que se establezcan en el contrato, por ejemplo, en un concurso mercantil, el síndico. En un fideicomiso inmobiliario, el ingeniero supervisor independiente. Hay la posibilidad de que a través de un fideicomiso se establezcan esas medidas, no solo de buen gobierno corporativo, sino de supervisión. Entonces, es mucho más factible que el negocio sea próspero si se hace a través de un fideicomiso. Independencia del patrimonio. Esta es la cereza del pastel. Y definitivamente para el caso que nos ocupa es muy importante porque si una empresa tiene un bien que quiere proteger, inclusive de que en el futuro puede entrar a un concurso mercantil, este bien se puede fideicomitir. ¿Y qué se hace? Que entonces se separa del patrimonio de la empresa y se vuelve un patrimonio autónomo e independiente. Y es independiente de todos, del fiduciario, del fideicomisario, de los fideicomitentes. Es un patrimonio que tiene una esfera de protección para lograr los fines específicos. Esto es lo más importante de la figura del fideicomiso, que se crea esta independencia del patrimonio. Y la versatilidad. Como comentábamos, el fideicomiso se puede usar para todos los fines que establece la ley 189.11, que son para administración, para garantía, inmobiliario, oferta pública, testamentario, pero lo más interesante es que al final pone otros. La ley en Dominicana establece otros. Es decir, cualquier situación que esté conforme la ley se puede hacer en un fideicomiso. Y así continuamos, por favor. Casos mexicanos de éxito. Bueno, ustedes se imaginan que si el fideicomiso tiene 100 años, hay muchísimos casos de fideicomiso que yo les podría platicar y que definitivamente al final en estas preguntas podemos ahondar. Por eso voy a tratar de no tardarme mucho para tener esta oportunidad que nos puedan preguntar. Hay muchos casos de éxito, como les decía, tanto públicos como privados, como mixtos. También vamos a dar un diplomado en el que vamos a hablar de las asociaciones públicas privadas, en el cual el fideicomiso también ya ahora en la ley dominicana tiene un papel fundamental. Entonces,
Fideicomisos para pago de deuda pública. Los gobiernos en México utilizan este instrumento. ¿Y qué hacen? Emiten bonos y los garantizan en un fideicomiso con participaciones federales, con otros bienes y con inclusive aportaciones independientes de particulares. Estos fideicomisos en México han logrado reestructurar muchas deudas. Por ejemplo, un fideicomiso que fue muy exitoso fue el Fideicomiso Carretero de Chihuahua, que fue una autopista que estaba prácticamente quebrada y a través de un fideicomiso se logró reestructurar, se logró operar y ahora funciona muy bien. Fideicomiso en el concurso mercantil mexicano es un fideicomiso que ayuda en esta etapa conciliatoria del proceso, como les comenté, la etapa conciliatoria o la etapa del acuerdo previo, como se conoce allá, es en el que se garantiza a los acreedores reconocidos. A través de un fideicomiso, el fiduciario se encarga de que se les dé la preferencia y de que se vaya conforme al orden de prelación de pagos. Y es mucho más seguro hacerlo a través de un fideicomiso. Fideicomiso de reestructuración de deuda para acreedores preferentes. También es un fideicomiso que se da en los procesos mercantiles, cuando existen 2 o 3 acreedores preferentes que logran un convenio y se hace a través de un fideicomiso de garantía, en el cual el fiduciario se encarga de que se lleve el proceso conforme a lo pactado. Fideicomiso de fuente de pago en liquidación de empresas. Básicamente es ya un fideicomiso para una situación de quiebra, en la que se deben de vender los bienes fideicomitidos que se dieron en garantía para llevar a cabo el pago. También conforme al orden y prelación de pagos establecida. Y también están los fideicomisos de reestructura crediticia bancaria. Estos son muy importantes porque los bancos tienen una especial inclinación en México y ahora se está llevando también esto a Dominicana para que los fideicomisos reestructuren las deudas. Son fideicomisos que dan más garantía que las hipotecas. ¿Por qué? Por las ventajas en sí del fideicomiso que ya comentamos, como la transparencia, como la independencia del patrimonio, como la supervisión fiduciaria. Inclusive en el reglamento de evaluación de activos se califican muy bien estos fideicomisos. Y bueno, Eduardo, ya no sé si me faltó tiempo, me sobró, pero me gustaría que continuara Michelle y poder darle tiempo a los participantes de que nos digan cualquier duda o aportación. Le cedemos la palabra a Michelle Camacho. Excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias al Instituto de Finanzas de Santo Domingo por esta invitación. Les agradezco mucho, ¿no? Este importante foro. Yo voy a tratar de ser un poco breve y el objetivo de mi intervención es poder un poco vincular y conectar tanto lo que ha comentado Fabi Pamela con lo que ha comentado Magali. Y para mí lo interesante sería ver cómo... Michelle. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Okay, perfecto. Para mí lo interesante fuera entonces ver cómo el fideicomiso sirve como una herramienta facilitadora, ¿no? Para la reestructuración. Entonces, en primer lugar, en sentido general, la figura en sí ya, resumiendo un poco lo que ha dicho Magali, tiene una ventaja importante, que es la disminución del riesgo moral, el moral hazard. ¿Qué significa esto? Que el acreedor tiene una garantía extra cuando otorga un crédito al deudor, en el sentido de que aunque el deudor va a poder continuar utilizando la propiedad, esta efectivamente ya ha salido de su propiedad para constituir el patrimonio autónomo, que es precisamente el fideicomiso. Y en segundo lugar, dado que la ley dominicana establece que se pueden pactar dentro del contrato las reglas de ejecución, pues evidentemente que esto desde el punto de vista del acreedor facilita también recuperar a través del colateral el capital prestado. En segundo lugar, es cierto que la ley de reestructuración mercantil establece figuras como el verificador, como el conciliador, que tienen importantes responsabilidades y cuyas faltas evidentemente pueden ser sancionadas.
Desde el punto de vista del fideicomiso como herramienta para la reestructuración, esto añade otra capa, digamos, de seguridad, porque el fiduciario es como entidad, es un órgano estrictamente regulado por la Dirección General de Impuestos Internos, por la Superintendencia de Bancos cuando hay créditos otorgados, y si hay oferta pública, pues también por la Superintendencia de Mercado de Valores. Y esta, digamos, supervisión es bastante intensa, ¿no? Lo cual reduce los costos de monitoreo para el acreedor, en términos de que puede estar tranquilo de que el guardián de su garantía está siendo estrictamente regulado. Y en tercer lugar, podemos hablar de su posicionamiento estratégico, es decir, cómo ha sido reconocido el fideicomiso ya a nivel normativo. Y esto es muy interesante porque mientras van surgiendo las leyes, por ejemplo, la de garantía mobiliaria, esta misma ley de reestructuración mercantil, el reglamento de evaluación de activos, abre el abanico de posibilidades de estructurar, o más bien de articular o configurar buenos planes de reestructuración, ¿no? Por todas las versatilidades que estas leyes permiten y que reconocen todas ellas y la norma de la Junta Monetaria, el fideicomiso como un vehículo idóneo para poder viabilizar la ejecución del plan o bien para que sirva como el mismo contrato de fideicomiso como un acuerdo previo. Viendo la ley de reestructuración mercantil, ¿no? El plan dice, el plan de reestructuración puede organizarse vía la constitución de un fideicomiso de administración. Evidentemente, esto no significa que el conciliador, digamos, se despoje de las responsabilidades que tiene de velar por toda la operación y el cumplimiento del plan de reestructuración. Tampoco significa esto que el contrato de fideicomiso deba ser únicamente un contrato de administración. Es decir, el contrato de fideicomiso puede perfectamente configurarse con un fideicomiso que contemple componentes de administración, de garantías, ¿no es cierto?, que es lo más importante, y incluso además de servir como fuente de pago para las entidades bancarias a través de los flujos de la operación, que es un componente muy importante y que yo creo que es la gran novedad del reglamento de evaluación de activos de la Junta Monetaria, ya que los flujos generados por las empresas no son válidamente colaterales, pero los flujos generados por las empresas dentro de un fideicomiso sí son con colateral válido, sí son, digamos, una garantía admisible, y por lo tanto el impacto de las provisiones que tienen que hacer los bancos es muchísimo menor que si lo hiciera por fuera de un fideicomiso, y por lo tanto mejora el perfil de riesgo de ese potencial acreedor. También sería interesante ver cuáles son los retos desde el punto de vista de la ley de reestructuración mercantil y cómo el fideicomiso puede ayudar a que la ley de reestructuración mercantil pueda ser incluso más efectiva y más eficiente. Y aquí estoy citando y presentándoles el Doing Business Report del 2020. ¿Por qué lo pongo? Bueno, porque fue el benchmark precisamente que se utilizó allá 2015-2014, cuando la ley estaba ya por culminar, el benchmark que se utilizó para decir, miren, necesitamos una ley de reestructuración mercantil porque esta nota nos está matando en el Doing Business Report. Y efectivamente mejoramos y efectivamente creo que tenemos, y así lo dice la nota, un marco regulatorio para la reestructuración y liquidación mercantil muy bueno. Sin embargo, la nota se ha estancado un poco, ¿no? Si pueden ver aquí, ¿no? En resolviendo insolvencia, 124, que está entre las peores calificaciones. ¿Por qué? Bueno, aquí está presentando la tasa de recuperación a través del procedimiento de reestructuración, y República Dominicana está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y obviamente muy por debajo de los países de la OECD. El tiempo también de los procesos de reestructuración, pues también sigue siendo por encima del promedio de Latinoamérica y del Caribe, a pesar de que la ley establece plazos bastante cortos y bastante rigurosos, si se quiere, para llegar a hacer la verificación de la masa de lo que puede ser parte de la reestructuración mercantil. Pero vemos, por ejemplo, en la última posición, la fortaleza del marco legal de la insolvencia, pues es muy bueno. Es decir, la ley es muy buena porque tenemos una calificación de 10.5 muy cercana a aquella que tienen los países desarrollados. ¿Cuál es el tema entonces? Evidentemente que esto nos apunta a un tema de eficiencia y eficacia en los procedimientos, porque no todo lo que está en la ley
se aplica de manera, digamos, como está contemplado, y viéndolo de otra forma, ¿no? En términos del costo y los tiempos, pues estamos muy por encima de países similares y del resto de la región. Y en sentido general, ya la nota específica que sacamos ahí es un 38, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y en el ranking estamos en el lugar nos coloca en el lugar número 124, ¿verdad? O sea que hay retos todavía, hemos dado un paso muy importante con la ley de reestructuración mercantil, pero evidentemente que en términos de mejorar y lograr la eficiencia, pues hay espacio. Entonces, ¿cómo podría facilitar el fideicomiso la reestructuración mercantil? Y parto del inicio, ¿no? Vámonos a los principios rectores de la ley de reestructuración mercantil. En primer lugar, la ley dice eficiencia, logro de los fines y objetivos a través de la mejor utilización de los mecanismos y medios existentes, ¿no? Y bueno, ya va sonando un poco a fideicomiso. Segundo, gobernabilidad económica y corporativa, importantísimo. Es decir, aquello que se va a reestructurar, aquella empresa que se va a reestructurar, tiene que hacerse con criterios altos de gobernabilidad que garanticen la participación de las distintas capas de grupos de intereses que giran en torno a los activos y a esa empresa, es decir, los trabajadores, los suplidores, los acreedores, que tengan una participación y que de alguna manera todos estén alineados, sobre todo en la reestructuración, en maximizar, ¿no?, los activos de manera tal que la empresa pueda salir de la situación de liquidez o de crisis en la que se puede encontrar. Y todo esto tiene que ser organizado bajo una correcta organización administrativa. Esto es vital, importante, porque muchas de las empresas, cuando incurren en un momento de crisis, pues puede deberse en la mayoría de los casos por problemas de gobernabilidad, por problemas internos. Y aun cuando no sea ese el caso, evidentemente los acreedores bancarios y no bancarios y los suplidores van a ser suspicaces de seguir haciendo negocios con una empresa que ha quebrado, y esa suspicacia se le va a repercutir hacia los órganos de gobernanza. De manera que contar con un fideicomiso, con reglas claras de gobierno, con reglas claras de participación de los acreedores, de los trabajadores y sus respectivos representantes, obviamente del conciliador en su momento, pues es vital. Y francamente, como Magali comentaba, a través del comité técnico u otras estructuras pueden diseñarse de manera tal que esto pueda ser así, ¿no? Y poder restablecer la confianza, que es lo más importante, de aquellos que necesitamos que estén a bordo en el proceso de reestructuración para continuar con la operación del negocio en momentos de crisis. Y bueno, conectado con eso, un principal objetivo es la maximización de los activos, precisamente. Un buen argumento también sería la negociabilidad. Si sobre la mesa planteamos esa capa de garantía extra que aporta el fideicomiso, además del rol que tiene el verificador de supervigilar las operaciones y el acuerdo, agregamos una estructura fiduciaria con un equipo de operación, con un equipo contable que va a poder garantizar el cumplimiento del acuerdo, pues evidentemente ya estamos hablando de garantías más tangibles del cumplimiento de los acuerdos. Y finalmente, transparencia e información. Como ustedes se imaginarán, los fiduciarios están sujetos a muy estrictas reglas de transparencia y de brindar reportes a todas las partes envueltas en el patrimonio que constituye el fideicomiso. Y les cito simplemente algunas de las obligaciones que están contenidas en la ley de fideicomiso para que puedan ver qué interesante es la vinculación que se da. En primer término, el fiduciario tiene la obligación de ajustarse estrictamente a las instrucciones de los fideicomitentes estipuladas en el acto constitutivo, y evidentemente, y alando un poco el reglamento de la ley de fideicomisos, esto también puede ser así para el comité técnico, que puede estar compuesto por todas las partes interesadas, acreedores, verificadores, etcétera, que giren las instrucciones al fiduciario para que ejecute entonces conforme el acuerdo que quede estipulado en el contrato. El fiduciario tiene que actuar como buen padre de familia, manejar con la mayor idoneidad las cuentas propias del fideicomiso. Importante que el fiduciario tiene el deber de defender y velar por la integridad del patrimonio, tiene un rol activo. Tan pronto tenga noticia de que algo ocurra y algo haga peligrar el patrimonio del fideicomiso, tiene la obligación de informarlo y actuar conforme para defender la integridad de ese patrimonio. Además, evidentemente, de las reglas contables que tiene que seguir. Y bueno, y esto conecta bastante bien con el artículo 141,
cuando habla del plan de reestructuración, que le encarga al conciliador una supervisión correcta de la ejecución del plan. En empresas grandes y medianas esto puede ser muy difícil. Es probable que un conciliador sin estructura pues pueda generarse vías de escapes que puedan finalmente producir el descontrol del plan de reestructuración. Entonces, el fiduciario con la supervisión del conciliador, pues evidentemente hacen una muy buena combinación para lograr la eficiencia y eficacia del plan de reestructuración. Ahora bien, concentrándonos en los aspectos esenciales de la reestructuración a través del fideicomiso, yo creo que rescatando algo que comentaban Pamela y Fabio, en la reestructuración lo importante es la continuidad del negocio. En la reestructuración lo que es importante es que ese negocio, aunque está en una situación de liquidez, pueda hacer frente a sus costos mínimos operativos y que pueda producir y que pueda continuar produciendo aquel valor que permite que se mantenga en el mercado, ¿verdad? Por lo tanto, es vital en la reestructuración poder garantizar ese mínimo para la continuidad del negocio. Y en segundo lugar también es muy importante conservar el apalancamiento financiero. Y esto evidentemente puede ser muy difícil porque una empresa de reestructuración mercantil podría afectar, veremos cómo y veremos cómo no, la valoración y la clasificación de riesgos que puede tener esta empresa a los ojos de un acreedor bancario. Concretamente, el reglamento de evaluación de activos no permite reducir la clasificación de riesgo del deudor sometido a un proceso de reestructuración mercantil aprobada, es decir, solicitada al tribunal y que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ¿verdad? Lo que esos tiempos, evidentemente, pueden ser bastante costosos para garantizar la reestructuración. Sin embargo, por lo menos hay un reconocimiento normativo de que el simple hecho de someterse a la estructuración, el acreedor, el deudor, perdón, no va a sufrir una disminución en su clasificación de riesgo. Segundo, no puede también, aún dentro de este proceso de estructuración, acceder a nuevas facilidades crediticias. Para ello, evidentemente, si se trata de una entidad, sobre todo si se trata de una entidad de intermediación financiera nueva con la que ese acreedor, ese deudor no ha trabajado antes, esa entidad de intermediación financiera va a tener que valorar, como lo haría con cualquier cliente, que la capacidad de pago, la capacidad operativa que tenga esa empresa, ¿no? La eficiencia operativa, que no sea muy costoso producir aquel bien o servicio, y evidentemente que la estructura organizativa que pueda tener esa empresa. De nuevo, aquí el fideicomiso puede resolver esas situaciones. ¿Cómo puede hacerlo? Pues a través del fideicomiso de fuente de pago, es decir, añadiendo el componente de fuente de pago al componente de la administración que establece el artículo citado, ¿no?, de la Ley de Reestructuración Mercantil, se puede establecer un orden de prelación de manera tal que los flujos que reciba esa empresa, producto de la operativa, puedan disponerse hacia distintos acreedores o hacia distintos suplidores, de manera tal que el suplidor que tiene miedo de seguir vendiendo y seguir proveyéndole de esa materia prima a esa empresa en crisis, tiene una garantía de que esa cuenta de esa empresa no está en la empresa, está en un fideicomiso, y de que ese fideicomiso establece unas reglas de prelación. Igualmente sucede con la entidad de intermediación financiera, que puede dentro de ese orden de prelación tener garantizado que dentro de esos flujos operativos va a tener la amortización de ese crédito que ha extendido. Por otro lado también es interesante evaluar el fideicomiso de garantía mobiliaria, ¿no? Que permite constituir garantías sobre inventarios presentes, sobre inventarios revolventes, y también permite constituir garantías prioritarias para aquellos acreedores, sobre todo aquellos precisamente suplidores que financien la adquisición de los productos que son necesarios para la continuidad del negocio. Es decir, que con la ley de
garantías mobiliarias, con el reglamento de evaluación de activos que ha añadido formas especiales de fideicomiso no contemplados en la ley inicialmente, y la misma ley de reestructuración mercantil, se abre un panorama bastante interesante para mejorar el perfil de riesgo de la empresa, para poder restaurar la confianza de los distintos actores y grupos de intereses en torno a esa empresa, y que pueda acceder a crédito y mantener el crédito precisamente cuando más lo necesita. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque entiendo importante y pertinente sus preguntas, pero agradezco el tiempo que me han dado. Muchas gracias. Excelente, Michelle. Muchas gracias por tu participación. Vamos a dar un espacio ahora para preguntas. Yo veo que, de hecho, en los comentarios ya estamos bastante activos. A Zoila vamos a compartir con CIEF las diapositivas para que la puedan recibir los participantes en su correo. Eugenia Pérez nos pregunta que en el caso de un fideicomiso para reestructuración mercantil, ¿qué tan independiente se exige que sea el comité técnico para garantizar esa gobernanza y esa independencia e imparcialidad? No sé quién quisiera tomar, tal vez Magali o Michelle primero, o no sé si Fabio le gustaría, desde el punto de vista de la reestructuración, Bueno, decir. Sí, o sea, yo te puedo aportar tal vez una experiencia práctica ahí, porque incluso en uno de los casos en que nosotros estamos involucrados, se está viendo la figura de fideicomiso o se está utilizando la figura de fideicomiso como una posibilidad de reestructuración en el plan que se ha propuesto el deudor. Y en realidad el comité técnico va a depender de la propia negociación que tenga el deudor con los acreedores, y también de la no voy a decir imposición, pero de la opinión que tenga el conciliador con el deudor, dependiendo de la especialidad que requiere ese comité técnico, ¿verdad? Eso considerando la industria en la que el deudor se encuentre, puede ser de vital importancia. Pero a mi juicio, debe tener un asiento necesariamente, los acreedores deben tener un asiento, debe tener un asiento el deudor, y el conciliador, por supuesto, debe tener un asiento en el comité técnico, y un especialista que puede ser un especialista técnico que le asista al conciliador. Ese es, además también de la fiduciaria, claro. Eso de mi parte, que no soy especialista en fideicomiso, pero se lo dejo ya a Michelle y a Magali que opinen en cuanto a eso. No, yo pienso igual que tú, Fabio, que depende del acuerdo que se llegue. Yo creo que lo que hay que tener claro es, primero, que el comité técnico es un órgano flexible. La ley no preconfigura su composición, por lo menos desde el punto de vista fiduciario. Evidentemente que desde el punto de vista de la ley de reestructuración mercantil, dado que el verificador tiene un peso muy importante dentro de la supervisión y la toma de decisiones de la administración, pues ese peso tiene que reflejarse en el comité técnico para que no haya disonancias entre uno y otro régimen. En segundo orden, yo creo que es muy importante qué es lo que se busca con el comité técnico. Es decir, queremos que el comité técnico sea un órgano que garantice la transparencia en la toma de decisiones, que sea clara la toma de decisiones, pero que al mismo tiempo no se convierta en un órgano burocrático, porque queremos que la empresa funcione, queremos que lo componga gente que sepa de ese negocio. Por eso, como dice Fabio, es importante que esté el deudor, que finalmente el que conoce su negocio, quizá algún agente independiente que sepa del negocio, que puede ser propuesto por los acreedores, que sepa de ese negocio y que garantice, pero que también garantice los intereses de ellos. O sea, hay muchas maneras de articularlo. Lo importante es tener claro los objetivos, y va a variar dependiendo del tipo de empresa. Sí, yo también quisiera agregar, que va relacionado a la pregunta, pero yo creo que más interesante aún es que se entienda que el fideicomiso
en sí es un mecanismo para la ejecución del plan. Pero que cuando, por ejemplo, se le plantea, el deudor le plantea a los acreedores el uso de los fideicomisos, no se está hablando de que van a estar amarrados a la imposición de un acto constitutivo que la fiduciaria es la que va a decidir las condiciones. Lo que se está indicando con esto es un compromiso de que se va a incorporar, porque eso es lo que la ley establece, que se va a utilizar esa figura para la ejecución del plan, pero el acto constitutivo de por sí está sujeto a negociación, porque no son unas partes haciendo un negocio, sino unas partes, como quien dice, mediando una disputa, si lo queremos ver desde un punto de vista controversial, porque hay intereses encontrados que el conciliador, por su lado, funge de mediador, pero que al mismo tiempo se basa de la pericia del fiduciario para constituir un vehículo que sea apropiado y que garantice la ejecución de un plan. Yo diría, Fabio, que también depende de la situación en la que se encuentra la empresa o de la situación de la reestructuración en sí. Tú diste en el clavo con esa explicación, porque el fideicomiso, lo que es una herramienta que puede facilitar la reestructuración en este caso. Ahora, si nosotros lo que tenemos es un fideicomiso que es estrictamente de garantía, que va a entrar a facilitar, entonces esa mesa técnica, ese comité técnico, por lo menos en el voto, quien lo debería de tener son los acreedores, porque si tenemos un fideicomiso donde se están cediendo unos bienes que van a servir de contrapeso a una serie de obligaciones que van a realizarse, la persona que cedió esos bienes no puede votar si se va a ejecutar o no, porque o cumple las obligaciones o no la cumple, y esas reglas tienen que ser objetivas, que es lo que voy a explicar en un rato. Ahora, si hay una administración, tal vez el juego de cómo entran va diferente. Y Magali explicaba cómo el fideicomiso, ella cuando nos dio clase, usaba la frase, no es una foto, es una película. Y es que es cambiante, se mueve y no hay dos fideicomisos igual. Entonces, en este caso, nosotros estamos planteando, y fue lo que te comentamos y encajamos perfectamente, en que es una herramienta legal perfecta para ayudar en este proceso de reestructuración. Porque, tal como tú explicabas, la prevención es vital. Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos un regalito para los participantes. Estoy pasando aquí a mi pantalla. Primero que nada, queremos agradecer a CIEF, a LIFI, a Guzmán Ariza, abogado, y nosotros como Incomendan, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de hacerle esta presentación, y queremos decirle que desde Incomendan, todo el que está aquí presente, a través de CIEF o contactando a nuestros correos o nuestra dirección que está ahí, ese es el correo del director general, que soy yo, Eduardo Riz, puede ser también info@incomendan.do, van a tener acceso a una hora, a una sesión, 40 minutos, sobre las diferentes posibilidades que tiene el fideicomiso en diferentes áreas, incluyendo en la posible reestructuración mercantil. También para los participantes de esta disertación, el fideicomiso de administración y garantía, que puede ser el facilitador de un acuerdo previo para una reestructuración mercantil, tendría un 50% de descuento en el costo regular de la fiduciaria. Es una información para ustedes, nos pueden contactar con cualquier duda, van a estar recibiendo la ponencia. A modo de conclusiones, yo entiendo que es importante ver cómo de la mano, no puedo parafrasear ni siquiera todas las explicaciones que Fabio y Pamela hicieron, porque ciertamente es un tema muy técnico. Pero lo que sí es importante resaltarle a ustedes
es que la reestructuración mercantil, y lo que nos inspiró a nosotros a querer hacer esto, es que la reestructuración mercantil, al ser un proceso judicial, con todas las ventajas y los beneficios que Fabio ha explicado de cómo se suspenden los procedimientos y de cómo entra, cuando va a un tribunal, lo que se respira, el ambiente, es un ambiente de conflicto. Y nosotros hemos pensado que en una situación de un acuerdo previo, el fin a que se quiere llegar en una reestructuración mercantil es más viable lograrlo. Se mencionó bien claramente que la idea es la preservación del negocio. Hay una sentencia en Estados Unidos que a mí no me gusta, es de Dodge, de los vehículos Dodge, donde ahí se dice que el fin de una empresa es generar riqueza al accionista. Y yo no estoy de acuerdo exactamente con esa definición. Yo creo que la empresa es una institución hasta social, donde hay trabajadores cuyos ingresos son de la familia. Eso es algo que vale la pena proteger. Hay proveedores que pueden estar creciendo con ello. Y están los empleados y los accionistas, además de las obligaciones tributarias que tienen. O sea, la unidad social que representa una empresa vale la pena preservarla. Ahora, ¿qué pasa? Número uno, es necesario la organización, porque sin organización no hay acceso a las facilidades que da una reestructuración mercantil. Y Pamela explicaba 5 recomendaciones que ella le haría a las empresas. Y esas recomendaciones van de conocer la situación económica, conocer los objetivos que tiene la sociedad, tener una organización disponible, tener asesores adecuados y tener una prevención. Y ahí es donde podría entrar la figura del fideicomiso. Y yo le pongo un ejemplo. Si yo tengo un negocio de vender flores y Fabio es el que me da las flores, el que me vende las flores para yo venderlas, y Magali es la que me alquila el puesto de vender flores, y yo tengo una situación de liquidez complicada, y yo le digo a Fabio y a Magali, mira, vamos a hacer una cosa, dejen de cobrarme por 3 meses, que yo le voy a pagar. Si yo le debo dinero y le digo eso, Fabio va a decir, está complicado. Ahora, si yo le digo, mira, vamos a poner a Michelle aquí al lado de mí como fiduciario, y Michelle va a estar viendo todo lo que yo voy recibiendo, y de lo que se va recibiendo, ya yo hice un ajuste, él lo va a revisar, y con eso el dinero va a ir a una cuenta que de ahí va a sacar 3 pesos para pagarle a Magali, 3 pesos para pagarle a Fabio, y lo otro para la reorganización. Y ya no soy yo que lo estoy haciendo. Entonces ahí es que la fiduciaria entra en el juego de dar confianza, porque va a dar transparencia y puede facilitar a que se haga una realidad lo que estaba explicando Fabio y Pamela, que al día de hoy todavía no tenemos acuerdos previos, y eso en parte se debe a que, como les dije ahorita, estamos respirando un aire de conflicto en lugar de ver la reestructuración como la oportunidad de aprovechar una serie de beneficios y salvar los negocios. Entonces, nosotros tenemos una apuesta aquí a organizar estas reestructuraciones. Están bienvenidos a que conversemos, a que charlemos, a que veamos, si no sobre administración y garantía, cualquier otro tema que ustedes puedan tener de interés, véanlo como un coaching personal, pero de necesitar una reestructuración mercantil, podemos estar en una mesa, Incomendan, la firma Guzmán Ariza, y ustedes como posibles reestructuradores, buscando una solución, principalmente en este momento, que es donde hay una situación, vamos a decir que forzada por la enfermedad, por la forma que se ha manejado la enfermedad, por el miedo y por todo lo que ha pasado, que ha afectado grandemente a los bolsillos de todos, de los consumidores, de los negocios, de los proveedores, de los empleados, de todos. Así que hemos tenido una gran participación. Nuevamente le agradecemos a CIEF, a LIFI, a Guzmán Ariza y a Incomendan. Y le queremos anunciar que estamos trabajando en un diplomado sobre las alianzas público-privadas. Tendríamos en algunos 20 días, un mes más o menos, una participación de un webinario parecido a este, donde vamos a estar dando una especie de avance de
de lo que estaríamos trabajando en ese diplomado, y esto se estaría anunciando por los mismos medios. Esperamos sus comunicaciones, esperamos su mensaje, estamos ávidos de conocer sus inquietudes. Si hay alguna otra pregunta, nos pueden mandar un correo, nos pueden contactar a través de CIEF, a nuestro correo, pueden contactar a Marisa. Estamos a sus órdenes y le agradecemos enormemente que nos hayan prestado sus oídos y su participación. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Y sí, efectivamente quedamos en espera de cualquier otra pregunta. Bastante se abordó, pero sin duda habrá temas que podremos continuar apoyando. Gracias. Bye, buenas noches a todos. Gracias por su atención.